El tiempo no nació del reloj, nació del miedo. Durante siglos, los hombres creyeron que el tiempo era un río que los arrastraba hacia la muerte, una línea que comenzaba en el nacimiento y terminaba en la oscuridad. Pero antes de ser un calendario, el tiempo fue un mito, una manera de darle sentido a lo que no podían controlar. El cambio. Spinoza, en su Silencio de Ámsterdam, comprendió algo que nadie se atrevía a pensar. El tiempo no era una sustancia, ni una fuerza externa, ni una ley divina. Era una forma de la mente, una lente que el alma utiliza para ordenar la eternidad. En sus cuadernos escribió: el tiempo no existe fuera del pensamiento. Solo hay duración, y la duración es la manera en que la mente percibe la eternidad. Esa frase fue tachada en varias copias de su Ética, porque destruía una de las columnas más antiguas del poder: el miedo al final. Si el tiempo no existe, el final tampoco. Y si el final no existe, la muerte no es un límite, sino un cambio de forma. Eso significaba que todo lo que el hombre temía, el paso de los años, la vejez, la pérdida, era solo un espejismo, un efecto óptico del alma mirándose a sí misma desde la distancia. El filósofo veía a la humanidad atrapada en una ilusión colectiva. Vivían pendientes del reloj, como si cada segundo fuera una moneda que se escapa. Contaban los días, las horas, los latidos, creyendo que cada número los acercaba a algo real. Pero la eternidad no se mide, solo se siente. Y cuando uno la siente, el reloj se vuelve una broma amable, un juguete útil para la materia, pero sin autoridad sobre el ser. Spinoza entendió que el tiempo fue la primera religión del mundo, la más invisible, porque todas las demás nacieron de ella. Las promesas de salvación, los juicios finales, los castigos futuros, todo se construyó sobre la idea de que el mañana existe. Sin mañana, el miedo pierde su poder. Por eso los sacerdotes hablaron del futuro como de un abismo. Por eso los imperios se sostuvieron sobre cronologías sagradas. Quien controla el tiempo, controla la mente. Y quien controla la mente, gobierna el alma. Spinoza no quería destruir el tiempo, quería entenderlo, ver de dónde nacía esa necesidad humana de medir lo infinito. Y en esa búsqueda descubrió algo más inquietante, que el tiempo no fluye hacia adelante, fluye hacia adentro. Cada segundo no nos aleja del origen, sino que nos devuelve a él. El presente no es un punto entre el pasado y el futuro, es la puerta. Y esa puerta, decía el filósofo, está siempre abierta, pero casi nadie se atreve a cruzarla, porque del otro lado no hay historia, no hay progreso, no hay identidad, solo hay ser. Por eso el tiempo se volvió una prisión elegante, una jaula hecha de relojes y esperanzas, un mecanismo que da sentido al miedo. Porque sin tiempo, ¿cómo justificar el arrepentimiento? ¿Cómo sostener la culpa? ¿Cómo prometer la redención? El tiempo fue el escenario donde el alma aprendió a fingir su distancia con Dios. Y el reloj, su altar. Cada tic-tac es una oración de separación, una súplica disfrazada de rutina. El hombre teme detenerlo, porque teme descubrir que en realidad nunca se movió. Spinoza observaba la ciudad desde su ventana. Veía las sombras cambiar, la luz deslizarse sobre las paredes, y comprendía que nada envejece, solo se transforma. El cambio no es prueba del tiempo, es la respiración de la eternidad. Una ola que no avanza, sino que vibra, un ritmo que no necesita destino. Por eso escribió que la eternidad no es una duración infinita, sino la presencia absoluta. Lo eterno no es lo que dura, sino lo que no necesita durar. El alma que comprende eso deja de correr, porque entiende que ya ha llegado. Y cuando el alma deja de correr, el tiempo se disuelve como un sueño que los dioses inventaron para que la mente aprendiera a regresar.
Porque sin perderse en los relojes, nunca habría aprendido a buscar el silencio. Los antiguos decían que los dioses dormían, y que el mundo era su sueño, un sueño tan vívido que las montañas, los mares y los cuerpos olvidaron que eran pensamientos de una mente infinita. Así nació el tiempo, como el pulso del sueño divino. Cada amanecer era el parpadeo de un dios, cada noche, su respiración. Pero con el paso de los siglos, los hombres confundieron el sueño con la realidad y comenzaron a medirlo. Inventaron relojes para vigilar el ritmo del misterio, como si el cosmos necesitara supervisión. Spinoza se dio cuenta de que ese acto inocente, medir, fue el origen de la ansiedad, porque quien mide, compara, y quien compara, teme. Desde entonces, el alma humana quedó atrapada entre dos sombras, la del pasado que lamenta y la del futuro que no llega. Y el presente, esa claridad que sostiene todas las formas, se volvió invisible. En su Ética, Spinoza escribió que la mente, cuando no comprende su relación con la eternidad, se fragmenta, se divide entre lo que fue y lo que será, y pierde la calma del ser que simplemente es. El tiempo, entonces, no es un enemigo externo, sino una distracción interna, una fractura de la atención. Los teólogos lo odiaron por eso, porque su visión anulaba el pecado y el mérito, dos pilares del control moral. Si todo ocurre dentro de una eternidad indivisible, ningún acto puede separarte de ella, y sin separación no hay castigo, solo comprensión. Spinoza fue excomulgado, no por negar a Dios, sino por disolver su cronología. El Dios que castiga mañana no puede existir en un universo donde solo hay ahora. Mientras tanto, el pueblo seguía adorando los relojes del cielo, los ciclos del sol, los calendarios lunares, las edades del hierro y del oro. Cada cultura construyó su versión del tiempo sagrado. Los egipcios hablaban del eterno retorno de Ra, los mayas del sol que muere para renacer, los griegos del hilo de las moiras. Y aunque cada mito parecía distinto, todos compartían la misma nostalgia, el deseo de recordar un origen perdido. Spinoza veía en esos mitos un eco de la verdad. No eran supersticiones, eran metáforas del despertar. Porque si el tiempo es el sueño de los dioses, entonces el hombre que comprende el presente es el Dios que empieza a despertar. La eternidad no se conquista, se recuerda. Pero recordarla implica una muerte, la del yo que necesita progreso. Por eso el tiempo duele, porque es la resistencia del alma a su propio despertar. El filósofo decía que cada instante verdadero es una rendición, un momento en el que dejas de exigirle continuidad a la vida y permites que sea completa en sí misma. Cuando haces eso, el tiempo se detiene sin detenerse. Sigue fluyendo, pero ya no arrastra. Te lleva como el agua lleva a la hoja que no lucha contra la corriente. El mundo moderno, obsesionado con avanzar, ha olvidado ese arte. Construyó su civilización sobre la idea de movimiento. Y cuanto más corre, más teme quedarse quieto. La quietud le parece muerte. Pero la quietud, decía Spinoza, es la puerta de la comprensión. Solo en el silencio del instante, la eternidad se deja ver. El tiempo no es una cadena que une los momentos, es una música. Y la eternidad no es el silencio entre las notas, sino el oído que las escucha. Por eso el filósofo no buscó escapar del tiempo, sino armonizar con él. Vivir sin miedo a su ritmo, porque cada segundo, cuando es comprendido, es un espejo del todo. Y en cada respiración, el universo se reencuentra consigo mismo. Al final de su vida, Spinoza ya no discutía con los teólogos ni con los sabios. Había comprendido que el conocimiento del tiempo no se enseña con argumentos, sino con presencia. Quien puede mirar una vela consumirse sin tristeza, quien puede escuchar el paso del día sin desear retenerlo, ya ha comprendido la eternidad. El tiempo no se disuelve con filosofía, sino con calma, y la calma no se alcanza con esfuerzo.
sino con rendición. Rendirse no al destino, sino al instante. Por eso, cuando mires el reloj, recuerda que no mide tu vida. Solo mide el sueño de los dioses que aún duerme en ti. Dicen los antiguos manuscritos que, antes de que existieran los relojes, el tiempo era respiración. No se contaba, se sentía. Las estaciones eran pulsos del mismo cuerpo cósmico, y los hombres caminaban dentro de ese ritmo sin separarse de él. El día no se oponía a la noche. El invierno no era castigo del verano. Todo era parte de una danza invisible. Pero un día, el hombre quiso saber cuánto duraba la danza, y al hacerlo, comenzó a perderla. El conocimiento sin silencio se volvió ruido. El cálculo sin asombro se volvió prisión. La ciencia nació del mismo impulso que había engendrado la fe. El miedo. Miedo a no entender. Miedo a desaparecer. Así comenzó la obsesión por el tiempo. Spinoza, siglos después, observó el fruto maduro de esa obsesión. Veía a su alrededor un mundo de relojeros del alma, gente que medía su valor por la rapidez de sus actos, que confundía la productividad con la existencia. Él, en cambio, pulía lentes, no para ver mejor hacia afuera, sino hacia adentro, porque cada lente era también una metáfora, una superficie donde la luz aprendía a corregirse. El filósofo comprendió que el tiempo, tal como lo concebimos, no es enemigo de la eternidad, sino su sombra, una proyección limitada de algo que no tiene límites. El tiempo no destruye nada. Lo traduce, convierte lo eterno en secuencia, lo simultáneo en historia, lo infinito en experiencia humana. Por eso escribió que comprender el tiempo no significa detenerlo, sino dejar de sufrir su movimiento. El sabio decía, no vive más despacio ni más rápido. Vive fuera de la comparación. No mide la vida en años, sino en claridad. El tiempo, visto con ojos humanos, parece fluir, pero visto desde la eternidad, solo vibra. Cada segundo no se va, se expande. Y cada vida, aunque parezca un punto diminuto en la historia, es una expresión del todo intentando reconocerse. El problema no es el paso del tiempo, sino la idea de pérdida, porque solo puede perder quien cree poseer, y nadie posee el instante. Solo se deja habitar por él. Spinoza veía en las religiones un intento desesperado de atrapar la eternidad en palabras. Cada credo fue un reloj distinto, un mecanismo para medir la infinitud. Pero el reloj de la fe, como el de la razón, termina volviéndose una cárcel cuando olvida su propósito. Las religiones, decía, no mienten del todo. Solo olvidan que sus símbolos son mapas, no destinos. El tiempo de Dios no es lineal, porque en la sustancia no hay antes ni después. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Dos palabras, una misma verdad. La naturaleza no tiene prisa, y Dios tampoco. Ambos laten al mismo ritmo, el del ser. El filósofo recordaba a los antiguos místicos de Alejandría. Ellos decían que el alma humana es un espejo que gira. Cuando gira hacia el mundo, refleja movimiento. Cuando gira hacia sí misma, refleja eternidad. El tiempo, entonces, no está afuera, está en la dirección de tu mirada. Por eso, cuando la mente se obsesiona con el futuro, el tiempo se acelera. Cuando se enreda en el pasado, el tiempo se endurece. Y cuando observa sin juicio, el tiempo desaparece. En ese punto el alma no envejece, no porque conserve su cuerpo, sino porque recuerda que nunca lo fue. El envejecimiento, decía Spinoza, es una ilusión del pensamiento que teme perder su forma, pero nada esencial se pierde. La flor que muere sigue siendo parte del jardín. El cuerpo que cae sigue siendo parte de la tierra. Y la mente que comprende sigue siendo parte del todo. El filósofo entendió que el dolor de envejecer no proviene del cuerpo, sino de la mente que se aferra a su historia. Por eso, al soltarla, descubres la juventud eterna, la del instante que no tiene edad.
Cada momento presente es tan antiguo como el primero día del universo, y tan nuevo como el último que habrá, porque ambos, el primero y el último, ocurren ahora. Spinoza lo sabía, por eso podía mirar una hoja caer sin tristeza, porque en su caída veía la danza entera del ser. El tiempo no mata nada, pensaba, solo cambia la dirección del mirar. Y lo que mira no muere. Cuando Spinoza hablaba de eternidad, no se refería a un cielo sin relojes. Hablaba de un estado de conciencia, una percepción tan clara que el tiempo deja de dividir la experiencia. Esa eternidad no empieza cuando mueres, empieza cuando comprendes. Los hombres, sin embargo, temen comprender, porque comprender es morir a la ilusión del control. Y toda cultura se ha construido sobre el miedo a perderlo. Por eso la humanidad inventó las agendas, los calendarios, los plazos, las profecías y los relojes. El tiempo se volvió un escudo contra la incertidumbre, un intento de domesticar lo infinito. Spinoza veía esa obsesión con ternura. Sabía que incluso el error es parte del orden divino. El alma no puede perderse realmente. Solo puede soñar que se extravía. Y ese sueño, ese largo extravío, es la historia de la humanidad. En su estudio, entre los cristales y los manuscritos, el filósofo comprendió que el tiempo no es una línea, sino un círculo que se ignora a sí mismo. Cada nacimiento es un regreso, cada final una repetición que se disfraza de novedad. El universo no avanza, respira, y cada respiración es una creación. El alma humana, cuando olvida su naturaleza, cree que esa respiración es una flecha que apunta al futuro. Pero el futuro no existe. Solo existe la espera. Y la espera es el modo en que el miedo imita la eternidad. Spinoza decía que la mente no sufre por lo que pierde, sino por lo que imagina que podría haber sido. El tiempo psicológico, ese que arrastra recuerdos y proyecciones, es la forma más común del infierno, porque allí nada termina. Nada comienza, y todo se repite bajo distintos nombres. En cambio, la eternidad es quietud sin monotonía. Es el presente que se renueva sin esfuerzo, como una fuente que no se agota porque nunca empezó. El que vive desde esa comprensión ya no teme al paso de los años, porque ve que no hay paso, solo transformación del mismo ser, del mismo fuego, del mismo pensamiento. Los teólogos le preguntaban cómo podía afirmar que el alma era eterna si los cuerpos envejecen y se pudren. Spinoza respondía con serenidad: porque la mente no es un cuerpo, es la idea del cuerpo, y las ideas no se disuelven en la tierra. El alma, decía, no sobrevive después del cuerpo, sino que nunca dependió de él. Lo que muere es la forma, no la sustancia. El cuerpo es un modo de la extensión de Dios. La mente es un modo de su pensamiento. Ambos son aspectos de la misma sustancia infinita. Por eso, lo que cambia no desaparece. Solo se pliega en una dimensión que el ojo no percibe. El tiempo es el velo que cubre ese pliegue. Y la eternidad, el instante en que el velo cae. Spinoza encontraba esa revelación no en los templos, sino en lo cotidiano. En el humo de la vela que se disuelve, en la transparencia del cristal que acaba de pulir. Lo efímero le mostraba la permanencia, y lo permanente le revelaba la ilusión del cambio. Decía que el ser humano sufre porque confunde continuidad con existencia. Cree que para ser debe durar, cuando en realidad solo necesita comprender. La eternidad no se extiende en el tiempo, se profundiza en la atención. Mientras más presente estás, más eterno te vuelves. El tiempo, comprendido así, no es enemigo de la paz, sino su maestro. Cada segundo es una oportunidad para recordar. Cada atardecer es una lección de humildad. Porque el sol no muere, solo cambia de lado. Y la sombra no es oscuridad, sino la manera en que la luz descansa.
Spinoza veía que las civilizaciones que temían al tiempo construían dioses vengativos, y las que lo comprendían adoraban la naturaleza, porque entender el tiempo es entender el ritmo de lo vivo. La eternidad no está fuera del mundo, está en el modo en que lo habitas. Cuando miras sin esperar, cuando actúas sin temer, cuando amas sin contar los días, entonces el tiempo se convierte en oración. Una plegaria silenciosa donde nada se pide porque todo ya está concedido. Así lo entendía Spinoza, el hombre que no temía a la muerte porque había comprendido el secreto del reloj, que cada giro de su aguja marca el regreso al mismo punto, y que en el centro de ese círculo, la eternidad nunca se movió. En los últimos años de su vida, Spinoza se volvió casi invisible para sus contemporáneos. Vivía entre libros, lentes y silencio. Su cuerpo se consumía lentamente, pero su mente ardía con una claridad que pocos podían soportar. No escribía para convencer, sino para limpiar la mirada. Sabía que la verdad no necesitaba templos, solo oídos que ya hubiesen aprendido a callar. Decía que el tiempo era una forma de lenguaje. Cada segundo, una palabra que el universo pronuncia para describirse a sí mismo. Y cuando el alma escucha sin interpretar, entiende el mensaje oculto. Nada se pierde, todo se transforma. El hombre común teme al cambio porque confunde transformación con desaparición, pero Spinoza comprendía que lo que cambia es precisamente lo que garantiza la permanencia. La sustancia no se agota, solo ensaya formas nuevas. Cada nacimiento y cada muerte son el mismo acto visto desde distintos ángulos. Por eso decía que el sabio no se opone al tiempo, sino que danza con él. El sabio envejece sin nostalgia, muere sin resistencia, no porque haya renunciado a la vida, sino porque ya la ha entendido. La eternidad no promete un futuro, ofrece comprensión. Y quien comprende, ya ha alcanzado la inmortalidad, aunque siga respirando. Spinoza observaba cómo las religiones convertían la eternidad en premio, y el tiempo en prueba. Era una economía espiritual. Trabajar en la tierra para cobrar en el cielo. Pero la divinidad no paga salarios, porque no contrata sirvientes. Invita a ser parte. Y ser parte significa dejar de negociar. El amor intelectual de Dios, esa expresión tan pura en sus escritos, no busca recompensa ni teme castigo. Ama porque comprende, y comprende porque ama. El filósofo veía el universo como un organismo consciente, no como una fábrica de causas y efectos. Cada átomo, cada pensamiento, eran manifestaciones de una misma mente infinita, que se piensa en infinitas formas. Así, el tiempo no era una línea de sucesos, sino una sinfonía. Un acorde donde cada nota vibra al mismo tiempo, pero la mente humana solo puede escuchar una tras otra. Por eso existe la historia. Por eso creemos en el antes y el después. Spinoza entendía que la eternidad es simultaneidad, y el tiempo nuestra manera de digerirla. No soportamos el infinito en un solo instante, así que lo fragmentamos en años, en siglos, en vidas, y llamamos progreso a esa digestión. Pero cuando el alma madura, ya no necesita dividir. Puede mirar lo inmenso sin miedo, y en ese mirar, el tiempo se disuelve. Una tarde de invierno, mientras el humo del aceite ascendía lento sobre su lámpara, Spinoza escribió: «El tiempo no pasa. Nosotros pasamos por él como el viento por el campo». Y se detuvo un largo rato, observando la llama. Sabía que cada segundo de observación era también una oración, porque ver con comprensión es adorar sin palabras. En su silencio comprendió algo que ninguna doctrina se atrevía a decir, que el tiempo es también compasión, una oportunidad que la eternidad le da a la conciencia para reconocerse gradualmente. Si todo ocurriera a la vez, el alma se cegaría con su propia luz. Por eso el tiempo existe, para que la eternidad aprenda a verse con ternura.
El filósofo no temía a su fragilidad. Sabía que cada respiración lo acercaba al descanso, y que ese descanso no era el fin, sino el regreso de una forma a su fuente, de una ola a su mar. La muerte no era un suceso, sino un movimiento del entendimiento, una rendición de la mente ante la evidencia de su unidad. Spinoza no habló de resurrección ni de cielos, habló de continuidad, de una vida que no se interrumpe, solo cambia de voz. Decía que lo eterno no necesita memoria, porque nunca se separa de sí mismo, y que lo que llamamos recordar es solo el eco de esa unidad queriendo expresarse en el tiempo. Por eso sus últimas palabras no fueron plegarias, fueron silencio, un silencio lleno de certeza, como si hubiese visto al fin el reloj del mundo detenerse. No porque el tiempo hubiese terminado, sino porque ya no lo necesitaba. A veces, en las noches más frías de Ámsterdam, Spinoza encendía una sola vela. Su luz era débil, casi temblorosa, pero bastaba para iluminar el espacio donde escribía. La cera goteaba lentamente, y en cada gota veía un universo entero derritiéndose con paciencia. Decía que el fuego y el tiempo eran hermanos. Ambos transforman sin destruir. El fuego consume la forma. El tiempo consume la ilusión de permanencia. Y en ese consumo silencioso, la verdad se revela, porque lo que el fuego deja en ceniza, el tiempo lo deja en comprensión. Spinoza encontraba en esa llama un espejo del alma humana. El hombre teme apagarse, pero no entiende que arder también es una forma de existir. El fuego no muere, solo cambia de cuerpo. Y el alma, como el fuego, no desaparece. Se dispersa en la sustancia infinita de la que siempre fue parte. Los teólogos hablaban de eternidad como recompensa. Él la veía como condición natural. No hay que merecer la eternidad, porque ya está aquí. Solo hay que dejar de buscarla en otra parte. La eternidad no está después del tiempo. Está debajo de él, como el océano debajo de las olas. Spinoza comprendió que el tiempo no era una cárcel, sino una maestra. Una enseñanza paciente que la eternidad se da a sí misma para conocerse en movimiento. Cada segundo es una lección. Cada amanecer. Una frase pronunciada por el universo para recordarse su propio nombre. El filósofo veía la historia humana como una escuela del alma. Las guerras, los errores, las religiones, no eran fracasos, eran ejercicios. La humanidad aprendiendo a reconocerse. Y cada civilización, con sus dogmas y sus miedos, era un intento torpe pero sagrado de comprender el misterio del tiempo. Spinoza decía que el dolor surge cuando el alma se resiste al ritmo de esa lección. Querer detener el tiempo o acelerar su paso es como gritarle al maestro que cambie el orden de las palabras. No escuchas mejor por impaciencia, solo confundes las sílabas. El sufrimiento es ese ruido. La fricción entre la eternidad que eres y el tiempo que aún no comprendes. Por eso insistía en que la paz no es ausencia de movimiento, sino armonía con él. El sabio no huye del tiempo, lo deja pasar a través de sí como el viento pasa entre las ramas, sin resistencia, sin miedo. En sus últimos apuntes escribió algo que pocos entendieron. El tiempo es el cuerpo visible de la eternidad. No quiso decir metáfora, quiso decir anatomía. El tiempo es como la eternidad se hace tangible, como lo infinito se vuelve respirable. Por eso no debemos odiarlo, sino escucharlo. El reloj, decía, es un símbolo sagrado degradado. Dejó de ser instrumento de contemplación para convertirse en arma de prisa. Los antiguos medían el tiempo con el sol, no para dominarlo, sino para recordar su ciclo. El día enseñaba humildad, la noche enseñaba entrega. Ambos eran maestros. Spinoza veía en el amanecer una promesa, que todo lo que parece terminar solo está cambiando de forma. El crepúsculo no es el final del día, sino el modo en que la luz descansa de sí misma. Así también la muerte es el descanso del alma de su propio pensamiento.
El filósofo no pretendía consolar. No ofrecía esperanzas. Ofrecía comprensión, porque solo la comprensión disuelve el miedo. Y cuando el miedo se disuelve, la eternidad se muestra, no como teoría, sino como evidencia silenciosa. A veces, sus alumnos preguntaban, ¿qué significa vivir en la eternidad mientras aún estamos en el tiempo? Él respondía con calma, significa amar sin esperar. Significa actuar sin contar los días. Significa comprender que cada respiración ya pertenece al infinito. Spinoza enseñaba que el amor no es emoción, sino conocimiento de la unidad. El amor que comprende no teme el paso de los años, porque el tiempo no puede separar lo que nunca estuvo dividido. Así su filosofía dejó de ser pensamiento, y se convirtió en meditación, una forma de mirar el mundo sin pedirle nada, de vivir sin medir, de existir sin pronunciarse. Y cuando apagaba la vela antes de dormir, no lo hacía por oscuridad, sino por gratitud, porque en el silencio posterior sabía que la luz seguía ahí, detrás de los párpados del universo. La mañana en que Spinoza dejó de respirar, la ciudad no lo notó. El mercado abrió a su hora. Las campanas sonaron en las iglesias que lo habían condenado, y el sol ascendió, indiferente y perfecto. Pero algo invisible cambió de ritmo, como si el tiempo, por un instante, hubiera contenido el aliento. Su cuerpo descansaba sobre una cama sencilla, rodeado de los objetos que más había amado. Sus lentes, su pluma y una hoja escrita a medias. Nadie sabe lo que iba a decir. Algunos piensan que era una definición más sobre Dios, otros un intento final de explicar la eternidad. Pero tal vez no iba a escribir nada. Tal vez solo estaba escuchando. En la quietud de esa habitación, el filósofo se disolvió en lo que siempre había buscado. El silencio se volvió total. No como ausencia, sino como presencia absoluta. La eternidad había cerrado el círculo, y el tiempo, ese largo sueño de los dioses, había despertado en sí mismo. Sus enemigos celebraron su muerte, creyendo que con su cuerpo se apagaba la herejía, pero el pensamiento no muere. Las ideas no habitan el tiempo. Son como el viento. Nadie puede guardarlas, pero todo el mundo las respira. Spinoza había comprendido que la verdad no necesita defensores, porque se sostiene sola. El error necesita templos, la verdad solo necesita espacio. Y cuando el alma deja de luchar contra el tiempo, ese espacio se abre. El alma se vuelve cielo. Décadas más tarde, otros filósofos leerían sus escritos y no entenderían su calma. Les faltaba lo esencial. No habían aprendido a detener la mente, porque la verdad que Spinoza dejó no se enseña, se experimenta. Solo el silencio la traduce. Él había escrito: el hombre libre nada teme, porque entiende que nada puede suceder fuera del orden eterno. Y al comprender eso, se liberó de la más antigua de las prisiones, la del reloj. El tiempo dejó de ser enemigo y se convirtió en respiración. Cuando el alma alcanza esa claridad, no necesita prometer un cielo. Ya lo habita. El cielo no está arriba, está aquí, en la mirada que no divide. Cada piedra, cada sombra, cada aliento, es una expresión de lo mismo. Dios o la naturaleza. El uno sin principio ni final. El sueño de los dioses terminó sin despertar, porque lo sagrado no duerme ni despierta. Simplemente es. El tiempo fue la historia que la eternidad contó para recordarse a sí misma. Y ahora que la historia se ha contado, todo está en paz. El reloj sigue girando, los siglos cambian de nombre, pero en el fondo nada se mueve. Todo permanece en la sustancia infinita, donde la vida y la muerte son solo reflejos de una misma luz que nunca se apaga. Así concluye la lección que Spinoza quiso dejar. El tiempo no es enemigo del alma, es su espejo. Y quien logra mirarse en él sin miedo descubre que no hay final, porque nunca hubo principio.
La eternidad no está lejos. Está aquí, en este instante que respira contigo, en esta pausa entre dos pensamientos, donde el universo entero se reconoce a sí mismo. Y cuando comprendas eso, cuando el ruido de la mente se aquiete y la prisa del reloj se disuelva en el aire, sentirás lo mismo que sintió Spinoza en su último segundo. Una paz tan vasta que ya no necesita nombre. El sueño de los dioses no terminó. Solo despertó dentro de ti.